En esta mañana queremos continuar con nuestra serie Jesús el Vencedor Final. Y el tema que queremos tocar es Nos defiende. En esta oportunidad estudiaremos los capítulos 8 al 11 del libro de Apocalipsis. Y es interesante cómo en esta porción del Apocalipsis vemos el relato de las 7 trompetas que son tocadas en plena tribulación. Recordemos que este relato de las 7 trompetas tienen como propósito el juicio de Dios sobre la humanidad en medio de la gran tribulación. Nuestro Señor Jesús ya había mencionado esto en una oportunidad, estos sucesos, en Mateo 24:19. Dice: mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, dice. Ahora, es importante entender cómo es que se irá dando todos estos eventos leídos en el Apocalipsis. En primer lugar, hemos venido estudiando los capítulos anteriores donde se hablaba de los 7 sellos del Apocalipsis, y en el capítulo 8 se dice que se abrió el 7º sello. Este sello es justamente el toque de las 7 trompetas. ¿En qué consiste este evento? Bueno, como dije al inicio, este es un tiempo de gran tribulación y el momento en que Dios juzgará a la humanidad por su pecado. Observemos en esta mañana rápidamente cada juicio que se da con cada toque de las diferentes trompetas que nos menciona estos capítulos en Apocalipsis. En primer lugar, vemos la primera trompeta, que tiene que ver con el juicio de fenómenos contra la tierra. Apocalipsis 8:7 dice: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y toda la hierba verde, dice Apocalipsis capítulo 8, verso 7. Vemos también la segunda trompeta, que tiene que ver con el juicio del fuego contra el mar. Apocalipsis 8:9 dice: el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de la nave fue destruida. Mire la segunda trompeta, pero ahora viene la tercera trompeta, que tiene que ver con el juicio de la estrella contra los ríos, ¿no? Apocalipsis 8, 10, 11. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas, dice. Y en la tradición judía, según el Antiguo Testamento, el ajenjo es considerado una planta venenosa que, combinada con el agua, es veneno puro, hermanos. La cuarta trompeta tiene que ver con el juicio del sol, la luna y las estrellas heridas. Mira lo que dice Apocalipsis 8:12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche, ¿no? Vemos la cuarta trompeta, pero la quinta trompeta tiene que ver con el juicio de la estrella que cae a tierra. Apocalipsis 9:1-2 dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, ¿no? La sexta trompeta que vemos en el Apocalipsis capítulo 9 tiene que ver con el juicio de muerte de la tercera parte de la gente. Apocalipsis 9, 13, 15 dice: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Sexta trompeta, hermanos.
Y la séptima trompeta tiene que ver con el anuncio del reinado de Cristo. Apocalipsis 11, 15, 17 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Hermanos, estos son los eventos de las 7 trompetas en el Apocalipsis del capítulo 8 al 11. Vemos todos estos eventos que sucederán en la gran tribulación y cómo es que se dará todos estos sucesos, hermanos. Será catastrófico, será terrible, ¿no? Ahora, todos estos eventos que sucederán en estos tiempos se darán justamente cuando se abra el 7º sello y empiecen a tocarse las 7 trompetas. Pero si hay algo que debemos decir es que en medio de toda esta situación, Dios seguirá defendiendo a su pueblo, aquel remanente que estará presente en esos eventos, hermanos. Es importante saber que si bien es cierto, la iglesia para este tiempo ya ha sido arrebatada, entonces nosotros como pueblo suyo ya no estaremos en ese momento. Sin embargo, hermanos, la Biblia nos dice, justamente hablando de que la iglesia es arrebatada, dice en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, ¿no? Por lo tanto, hermanos, si la iglesia ya ha sido arrebatada, mi pregunta es en esta mañana, ¿a quién es el Señor vencedor va a defender, ¿no? Bueno, hermanos, habrán personas, por ejemplo, aquellas a las que nuestro Dios defenderá en esos tiempos, ¿no? Posiblemente serán familiares o amigos de creyentes quienes oyeron y no creyeron en el momento que se les predicó. En ese tiempo ellos entenderán y podrán creer en el Señor Jesús, y sobre todo dirán de lo que sus familiares o sus amigos le decían acerca de Cristo, que es verdadero. Ellos creerán. También estarán los 144,000 siervos de Dios mencionados en Apocalipsis capítulo 7. Pero también durante ese tiempo habrá gente que entregará sus vidas a Jesús y creerán que Dios es el único Rey y Salvador. Dios seguirá defendiendo durante esa etapa de la gran tribulación a todo este remanente, amados hermanos. Recordemos que el Señor dijo que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Eso es lo que dice su palabra. Y así como defendió al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento de la aflicción de sus opresores, también defenderá a aquellos que estarán en esa etapa, soportando todo el juicio de Dios sobre la humanidad que le rechazó, sobre aquellos que blasfemaron su nombre y que le dieron la espalda durante el tiempo de la gracia, hermanos. Cuando leemos estos capítulos de Apocalipsis, nos damos cuenta cómo es que Dios defiende a sus hijos en medio de la crisis nefasta que están atravesando. En primer lugar, hermanos, vemos que Dios defiende la oración de súplica de sus santos. Apocalipsis 8, 1, 5 dice, cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incenciario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió la presencia de Dios el humo del incienso
incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y terremotos, hermano. Es interesante cómo empieza Juan en el verso 1 diciendo que al momento de abrir el séptimo sello hubo un silencio de media hora. Esto nos indica una reverencia y adoración ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Hermanos, vemos también cómo es que en los siguientes versos Juan nos habla que un ángel se puso delante del altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirle a las oraciones de los santos, hermanos. Las oraciones de los santos. Y mira lo que dice la Biblia en Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Mire, observe esto, hermanos. Apocalipsis 6, 9, 10 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban, dice, clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Hermanos, los hijos de Dios estarán en constante oración al Dios de los cielos. Estarán en pleno clamor. Sus súplicas serán para que Dios los defienda. Cuando el Señor, hermano, oye el clamor de sus hijos, siempre responderá defendiendo sea cual sea la situación en la que nos encontremos, hermanos. Amado hermano, la oración que elevamos a nuestro Dios siempre debe ser un privilegio, y sobre todo siempre recordar que siempre serán agradables delante de Dios, hermano. Miren lo que dice la Biblia en Salmo 141, 1, 2. Dice: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde, dice. Son en respuesta a nuestras oraciones que el Señor nos librará y nos defenderá de nuestros enemigos, quienes nos afligen. La oración de súplica de los santos en estos tiempos llevará al Señor a empezar el juicio de las 7 trompetas, hermanos, defendiendo a sus hijos de todo lo que están atravesando en ese momento. Hermanos, Dios nunca se olvida de sus hijos. Él siempre se acordará de su pueblo, pero también Él tiene el tiempo para actuar en contra de nuestros adversarios. La Biblia nos dice en Salmo 145, 18, 19, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras, dice. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Proverbios 15, 29 dice: Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Nunca olvidemos que Dios siempre se acordará de nuestras oraciones. Él siempre oirá nuestro clamor y en su tiempo Él responderá nuestra súplica, amado hermano, defendiéndonos siempre de toda adversidad que nos toque vivir. Recuerda, hermano, que Él es el vencedor final y siempre cumple su promesa cuando dice que su oído está atento a nuestras oraciones, hermanos. Primera de Pedro 3:12 dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Amada iglesia, cuán importante es poder doblar rodillas y dirigirnos a nuestro Dios. ¿Estás pasando momentos difíciles? ¿Tu matrimonio está en peligro? ¿Tus hijos corren peligro a causa de la rebeldía y todo lo que está ofreciendo el mundo a la juventud? ¿Tu salud está deteriorada? ¿Tu economía ha sido tocada de tal manera que estás en una crisis que no puedes salir? ¿O tal vez tu propia vida está atada a cosas que no agradan a Dios? Empieza a clamar y a orar a nuestro Dios, que la oración del justo puede mucho, dice el Señor. Así como Daniel, que en momentos donde todo iba en contra de su vida, dice la Biblia que él oraba 3 veces al día y el Señor lo libró de toda circunstancia difícil.
Recuerda, amado hermano, el vencedor final defiende la oración de sus santos. Él siempre se acordará del clamor de sus hijos. Lo otro que vemos es que Dios defiende a aquellos que tienen el sello de Dios. Apocalipsis 9:1-4 dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y dice el verso 4, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermanos! ¿Qué hacían estas langostas que tenían poder como tienen poder los escorpiones? Hermanos, dicen que les fue dado que no les matasen, dice a los hombres, sino que les atormentasen 5 meses. Y su tormento dice que era tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y dicen que muchos en aquellos días buscarán la muerte de los hombres, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos, hermano. Es interesante que en medio de esta situación vemos una vez más cómo el Señor muestra su autoridad en este quinto juicio en contra de la humanidad. Vemos que el apóstol Juan dice que ve una estrella que cae del cielo y se le da la llave del abismo, dice. Es interesante porque esto nos hace recordar lo que dice Isaías 14:12-15, que dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y será semejante al Altísimo, mas tú derribados eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Hermanos, Juan nos narra que se les da las llaves al mismo diablo, Satanás, se le da las llaves del abismo para que pudiera abrirla. Ahora, esta palabra abismo es conocida como el lugar donde estaban presos los demonios. Recordemos la historia del endemoniado gadareno cuando Jesús se encuentra con ellos y ellos le suplican que no les envíe al abismo. En Lucas 8:30-31 dice: y les preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él les dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no le mandase ir al abismo, dice. En otras palabras, hermanos, este texto del capítulo 9 del quinto juicio hacia la humanidad de parte de Dios, en otras palabras, las huestes demoníacas empezaron a salir de sus prisiones para matar a todos los hombres que no tendrán el sello de Dios, hermanos. Una vez más, vemos cómo es que en medio de esta gran tribulación de juicio a la humanidad, el Señor defiende a sus santos, y en su autoridad Dios les dice que no tocaran a ninguno de sus hijos, aquellos que tienen el sello del Espíritu Santo, hermanos. Hermanos, la Biblia nos dice que el enemigo está como el león rugiente buscando a quien devorar, pero nunca olvidemos que somos pertenencia de Dios y su Espíritu mora en nosotros. La Biblia dice que hemos sido sellados por su Espíritu Santo, hermanos. Efesios 1:13-14 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria.
Por lo tanto, amado hermano, el diablo y sus demonios no tienen potestad ni autoridad sobre nuestras vidas, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra vosotros? Mientras tú y yo tengamos esas arras como herencia, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo, mucho menos de su cuidado y de su protección, hermanos. Por eso es que la Biblia nos dice y nos narra cuando los 70 fueron a predicar el evangelio en los tiempos de Jesús. Dice que cuando volvieron en Lucas 10, 17 al 20, volvieron con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, dice. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos, hermanos. Amado hermano, como hijos de Dios debemos recordar que el enemigo no tiene poder sobre nosotros, porque somos pertenencia de Dios, somos su pueblo escogido, su nación santa, somos su pueblo, hermanos, somos su iglesia, y la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia, hermanos. El vencedor final siempre defenderá a aquellos que son sellados por Dios. En otras palabras, aquellos que tienen el Espíritu Santo, pero también que se esfuerzan a evidenciar el fruto del Espíritu Santo en su diario vivir, hermano. Y por último vemos a Jesús, el vencedor final. Defiende a aquellos que estarán dispuestos a predicar su palabra con su vida. Apocalipsis 11, 3, 6 dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días vestidos de cilicio. 3 años y medio son 1270 días. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y dice el verso 5: si alguno quiere dañarlos, miren lo que dice: sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, otra vez más, debe morir él de la misma manera. Ellos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran, hermanos. Hermanos, la Biblia no nos dice quiénes son, cuáles son los nombres de estas personas, pero muchos dicen que será Elías y Moisés, por lo que dice en el verso 6, hermanos. Sin embargo, hermanos, eso no lo sabemos, pero si hay algo que podemos ver aquí es cómo es que en el intervalo entre la 6ª y 7ª trompeta, el apóstol Juan comienza a narrar acerca de los 2 testigos que el Señor mandará para anunciar y predicar el evangelio. Y vaya que durante este tiempo, hermanos, aquellos que tienen el sello de Dios no dejarán de anunciar a Cristo como el Salvador y único Rey. La palabra de Dios será predicada, hermanos. Y lo más interesante es que en medio de esa predicación del Evangelio, el Señor saldrá en defensa cuando se hallen en peligro por causa de la predicación para con sus hijos, hermanos. El Señor saldrá en defensa de sus hijos cuando se hallen en peligro, cuando ellos estén predicando la palabra de Dios en esos tiempos. Recordemos, hermanos, que la gente estará en contra de Dios y estarán poniendo la mirada en los creyentes durante estos eventos, hermanos. Tanto así que los querrán matar, así como dice en estos textos que acabamos de leer en cuanto a los testigos que querían hacerle daño, pero el Señor, que tiene el control total de todo, los defenderá. El Señor defenderá a sus hijos, que estarán proclamando su amor como última oportunidad, ya que la trompeta siguiente, la 7ª trompeta, será el anuncio del reinado de Cristo. Y una vez que Cristo venga a reinar con sus santos, es para juzgar al mundo por la eternidad, hermanos.
Vale decir que las personas aún, a pesar de todo lo que ellos van a ser testigos, a pesar de todo lo que van a atravesar, ellos seguirán con corazones duros, de tal manera que no se van a arrepentir de su actitud para con Dios, sino más bien seguirán dándole rienda suelta a sus placeres, dándole la espalda a Dios. Miren lo que dice Apocalipsis 9, 20, 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así, dice, se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y dice el verso 21, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos, hermanos. ¡Qué terrible será esos momentos! Gente que a pesar de todo lo que mire y observe y experimente, seguirán dándole la espalda a Dios. Y esto se me viene a la mente hoy en día cuando muchos que escuchan el mensaje de amor de Jesucristo, que escuchan el mensaje del Evangelio, siguen dándole la espalda a Dios y no se dan cuenta de que Dios les ama, no se dan cuenta de que Dios quiere darles una oportunidad, y esa oportunidad es para que tengan vida eterna, como dice su palabra, hermanos. Esa actitud motivará en esos tiempos a los hijos de Dios a seguir predicando la palabra aún a costa de sus propias vidas, hermanos. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis 6, 9 y el verso 11 dice: vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Apocalipsis capítulo 6, hermanos. Amada iglesia, la predicación será con sus propias vidas. En ese tiempo no habrá vergüenza en los hijos de Dios, no habrá dejadez, sino que predicarán y experimentarán lo que el apóstol Pablo nos dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y también cuando el apóstol Pablo dice: pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. En aquellos tiempos la palabra será predicada hasta tal punto que los hijos de Dios estarán dispuestos a morir con tal de anunciar a Cristo como el Salvador del mundo por todo lo que estará sucediendo en aquellos momentos, hermanos. Amado hermano, hoy en día hay muchos hermanos nuestros que con el simple hecho de anunciar el evangelio, sus vidas corren peligro. Hay muchos lugares donde predicar la palabra, predicar a Jesucristo es muerte segura. Pero también, a pesar de todo lo que están atravesando, vemos cómo es que Dios defiende a estos hermanos guardando sus vidas hasta cumplir con el propósito que Dios tiene para ellos. Vemos a la iglesia del primer siglo cómo fue defendida por el Señor cuando predicaban la palabra. Aunque fueron maltratados, perseguidos, vituperados, Dios guardó sus vidas hasta el momento que el Señor cumplió con sus propósitos en cada discípulo. Recordemos que los discípulos murieron en su momento, pero Dios cumplió su plan en cada uno de ellos, usándolos en la proclamación del evangelio. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos dice por eso: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Romanos 10, 15. Es por eso, queridos hermanos, que como hijos de Dios, como aquellos que somos sellados por su Espíritu Santo, debemos siempre predicar el evangelio pese a todo lo que nos podamos enfrentar. Mientras tengamos la libertad de hablar de Jesús, no paremos de hacerlo, porque vendrán días en que se nos prohibirá tener la libertad que tenemos hoy en día. Ahora, una de las cosas que debemos entender, sobre todo de las razones por el cual Dios permitirá que en medio de esa gran tribulación se predique la palabra, es porque hasta ese momento Dios querrá que la humanidad pueda ser salva. ¿Y sabe por qué, amado hermano? Porque su amor y su misericordia querrán darle una oportunidad más a la humanidad. Mire lo que dice en 2 de Pedro 3, 9, 10.
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Amados hermanos, Dios defiende a aquellos hijos sellados por su Espíritu Santo que predican la palabra en lugares donde aún es prohibido. Dios siempre estará defendiéndolos y guardándolos hasta cumplir su propósito en cada uno de ellos, hermanos. El propósito que tenemos como iglesia es predicar el evangelio de Cristo, predicar el mensaje de Jesús a toda criatura, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y en medio de toda esa circunstancia, Dios siempre se manifestará en nuestras vidas con su cuidado y su defensa, hermanos. Y eso también hará en los tiempos futuros, en la gran tribulación, en esos eventos que hemos estado estudiando, hermanos. Dios defenderá a aquellos que predican su palabra, hermanos. Amada iglesia, nuestro Dios es el vencedor final que nos defiende. Sea cual sea el momento que atravesemos, solo mantengámonos en oración de súplica a Él. Mantengámonos evidenciando el sello de Dios en nuestras vidas por medio de su fruto, pero sobre todo aprovechando toda oportunidad para predicar su palabra, anunciando el mensaje de salvación a toda criatura. Y en esta mañana quiero dirigirme a ti, querido amigo, que nos estás escuchando, que nos estás oyendo y que estás conectado a través de esta plataforma. El Señor dice que Él no retarda su promesa, sino quiere que todos vengan al arrepentimiento. Y es en esta mañana, es hoy donde necesitas tomar una decisión. Tomar la decisión y escoger por qué camino vas a ir. O vas por la autopista que te lleva directamente a la condenación, o es que tomas la decisión y vas por la autopista que te lleva a la salvación. Tú decides, querido amigo. Tú que nos estás escuchando, eres tú quien tienes que decidir. La Biblia dice que Dios ha establecido que el hombre muera una sola vez y de ahí el juicio. Unos irán a salvación y otros irán a condenación. Es por esa razón que vino Jesús a este mundo, para darnos la oportunidad de tomar el camino correcto. La Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Por esa razón quiero una vez más animarte, querido amigo. Si tú en esta mañana quieres acercarte a Dios y tomar el camino que te llevará a la salvación, lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados y reconocer que Jesús es el Rey de tu vida. Solo así obtendrás salvación para tu vida. Por eso quiero invitarte en esta mañana, si tú quieres rendir tu corazón al Señor, si tú quieres rendir tu vida a Dios, entonces ahí donde estás, repite esta oración conmigo. Cierra tus ojos y repite esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias una vez más por hacerme entender que tú quieres que yo me arrepienta, que tú quieres darme y regalarme la salvación, darme esa vida eterna, pero también tú quieres que yo me arrepienta de mis pecados y te confiese como el Señor y Salvador de mi vida. En esta mañana yo me arrepiento de mis pecados y te confieso como el Señor y Salvador de mi vida.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido amigo, quiero invitarte ahí donde estás. Si tú has hecho esta oración y le estás entregando tu vida a Jesús, yo quiero que ahí puedas escribirnos en la caja de comentarios y puedas poner: yo hice la oración. Yo hice la oración. Si tú has entregado tu vida a Jesús y estás aceptando a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, entonces ahí en la caja de comentarios, haznos saber, poniendo yo hice la oración, y nosotros vamos a poder contactarnos contigo. Que Dios te bendiga y que Dios bendiga a su pueblo en esta mañana. Bendiciones. Queremos agradecer